Chavales, después de haber visto Thunderbolts 2 veces en el cine, estoy listo para hacer mi top de películas de la saga del multiverso hasta el momento. En 12º lugar creo que el 99% del mundo estaremos de acuerdo en que The Marvels, luego en 11º lugar Black Widow, luego en 10º lugar Ant-Man 3 Quantumania, luego en 9º lugar Eternals, luego en 8º lugar Thor Love and Thunder, luego en 7º lugar Capitán América Brave New World, luego en 6º lugar Shang-Chi, luego en 5º lugar Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura, luego en 4º lugar Black Panther Wakanda Forever, luego en 3er lugar me es imposible decidir si Thunderbolts o Guardianes de la Galaxia 3, así que espero que no lo consideren trampa pero colocaré las dos, luego en 2º lugar Spider-Man No Way Home y en primerísimo lugar Deadpool y Wolverine. Tú pon en los comentarios cuál es tu top. Tu mamá. Han salido a la luz como 74 millones de noticias sobre los Thunderbolts electrónicos de Shane, también llamada intensamente de Pixar para adultos, donde Sentry es la versión live action de Riley. La primera es que en su primer fin de semana de estreno generó más de 162 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, lo cual es incluso más de lo que predijeron los expertos en su momento. Y si a esto le sumamos que su presupuesto fue de tan solo 180 millones, hay una gran posibilidad de que esta película genere muy buenas ganancias para el estudio, tal vez no para ser considerada un éxito, pero sí para ser considerablemente rentable. ¡Uy, mucho dinero! Y digo esto porque si consideramos que la taquilla de toda película debe repartir la mitad de esos ingresos con los cines, significa que Thunderbolts debe generar el doble de su presupuesto para alcanzar el punto de equilibrio, que son 360 millones. Pero no solamente eso, sino también hay que sumarle 100 millones más que según fuentes de confianza corresponden a los gastos de marketing, por lo que en total debería generar mínimo 460 millones para a partir de ahí comenzar a generar ganancias. Y últimamente se ha más que confirmado que un buen estreno sumado a un buen boca a boca logran que los estudios se forren en billetes, taquilla a la cual algunos la están criticando diciendo que Marvel no debe cantar victoria, ya que solo logró ser mejor que la de Eternals y la de Shang-Chi, pero que jamás estará al nivel de taquillas como las de Spider-Man y las de los Avengers, brutos los cuales no entienden que ese es justamente el punto, ya que algunos que ahora acostumbran medir cada película de Marvel con la vara más alta, o sea comparándolas con Avengers Endgame tanto en trama como en cantidad de cameos como en taquilla a nivel mundial, no tienen en cuenta que esta es una película de personajes desconocidos y que no está marcando el fin de una era de 10 años, sino más bien apenas está abriendo otra. De hecho, esta polémica se relaciona directo con la siguiente noticia, ya que oficialmente Marvel le ha cambiado el título a esta película en todo el mundo y le han invertido una muy buena cantidad de dólares para hacerle promoción al tema, o sea que si reuniendo a los actores para que revelen el nuevo título, poniendo pancartas en las calles y hasta el propio Sebastian Stan se ha dedicado a actualizar pósters con sus propias manos, por lo que entonces técnicamente se podría decir que ya vi una vez Thunderbolts y otra New Avengers. Has flipado, ¿eh? Estrategia la cual algunos cavernícolas creen que más bien es una medida desesperada por parte de Marvel para que la gente vaya a ver la película, diciendo que la taquilla es tan baja que se vieron obligados a cambiarle el título. No olvidemos que el asterisco estuvo en el título desde que la anunciaron en la San Diego Comic Con de 2022, o sea que desde el día 1 tenían planeada esta estrategia de marketing. En verdad me cuesta trabajo entender cómo hay gente limitada de la cabeza con IQ a la negativa que no lo entiende y se enoja que si porque estos inútiles no son dignos de llamarse Avengers, o lo critica diciendo que es una medida desesperada. Por gente como esta es que le ponen instrucciones al shampoo. Literalmente esta película se burla de los propios personajes diciendo que nadie los quiere, que son unos desconocidos y que son unos segundones. ¿Era tan difícil de deducir como científico que eres, Y ojo, hay otros que tienen dudas más interesantes, como si este cambio de título entonces convierte a Avengers Doomsday en Avengers 6, pero por más que ahora esta película tenga el nombre Avengers en su título, el hecho de también llevar la palabra New la convierte en una franquicia diferente, o sea exactamente el mismo caso que con los Young Avengers y los West Coast Avengers, pero hablando de los Thunderbolts, o mejor dicho los New Avengers, oficialmente su segunda escena postcréditos ha roto el récord a la escena postcréditos más larga de todo el UCM, específicamente con 2 minutos y 54 segundos, quitándole su lugar a las escenas postcréditos de Spider-Man Far From Home, que ambas duran 1 minuto con 40 segundos, récord del cual solo abarca películas, ya que en cuanto
cuanto a series, el musical de Hawkeye duró poco más de 4 minutos. ¿Qué mamada fue esa? Y por último, de los New Avengers, los guionistas de esta película abrieron su hocicote revelando escenas que no pasaron de los primeros borradores. Primero tenemos que Ghost y Taskmaster iban a tener una relación de hermanas, ya que al ambas haber sido tratadas como ratas de laboratorio cuando eran niñas, esas cosas en común las iban a unir como amigas, por lo que vaya que es irónico que al final hayan decidido eliminar esa hermandad y sustituirla por Ghost asesinando cruelmente a Taskmaster, que por cierto, en el caso de Ghost mencionan que íbamos a tener un cameo de Bill Foster para darle más contexto a qué ha sido de ella durante todos estos años, panzón el cual no olvidemos que decidió cuidarla cual padre adoptivo, mientras la familia hormiga recolectaba energía cuántica del reino para curar sus desfases, escena la cual se vieron forzados a eliminarla para manejar que Ghost trabajaba para Valentina en agradecimiento por haberle salvado la vida, mientras que en cuanto a Taskmaster mencionaron que su rudeza iba a ser en gran parte el alivio cómico de la película, ya que al tener serios problemas de memoria constantemente intentaría asesinar a US Agent debido a que olvidaría por completo que ya habían hecho las paces y que el verdadero enemigo ahora era Valentina, o sea algo similar a lo que le sucedió a Tina en Eternals, quien al sufrir una enfermedad degenerativa característica de los Eternos llamada Madwiri, su demencia provocó que constantemente se la armara de jamón al resto del equipo. Obviamente está loca. ¿Por qué me excita tanto? Luego, en cuanto a Yelena, el amor de mi vida Beloa, mencionaron que a un principio de la película iba a arremeter furiosa contra Valentina, no solo por haberle mentido sobre la muerte de su hermana Natasha, sino también por manipularla para asesinar a quien era su mejor amigo, escena la cual la eliminaron porque ese tema quedó muy claro en la serie de Hawkeye y no valía la pena invertir tiempo de la película en ello. Luego, en cuanto a US Agent, mencionaron que originalmente estaba pensado para ser el villano de la historia, específicamente con Valentina mintiéndole al decirle que su suero del supersoldado se estaba deteriorando y necesitaban realizarle de urgencia una intervención médica o de lo contrario moriría, pero en realidad esa intervención era con el propósito de convertirlo en una bomba de tiempo gamma, quien en un punto de la película terminaría convirtiéndose en una especie de Hulk, escena la cual fue descartada ya que Marvel decidió mejor usar esa trama en Capitán América 4, con el líder engañando al presidente Ross con que curaría su enfermedad cardíaca, cuando en realidad lo convirtió en una bomba de tiempo que terminaría estallando en Red Hulk. Dicen que eres todo un animal. Y por último mencionaron que la escena postcréditos original estaba ambientada en la prisión La Balsa, donde veríamos a Barón Zemo escapando de su celda gracias a una nanomáscara como las que usaba Black Widow, escena la cual tenía el propósito de dejarnos dos dudas a nosotros los espectadores. La primera era quién concha le proporcionó la máscara, y la segunda si él se convertiría en el nuevo líder de los Thunderbolts al igual que en los cómics, quien así como Valentina engañó a la prensa haciendo pasar a un grupo de antihéroes como los New Avengers, Zemo hizo pasar a su grupo de villanos los maestros del mal como los nuevos defensores de la tierra llamados los Thunderbolts, escena en la cual decidieron descartarla ya que Zemo no encajaba en absoluto con la hermosa familia en que se convirtió este equipo. Tal vez esta no es la familia que quieres, pero es la familia que necesitas. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué nombre te gusta más para estos simios, si los Thunderbolts o los New Avengers. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Bug4, Jorge Olmos, Nightmare William, Juan Antonio, El Bocha, Tania Mata, Alberto Neri que dice: Killer, salúdame o si no me beso con Kate Bishop. Muchas gracias, gilipollas. Y Miguel Bell que dice: ¿acaso Batman no se sabe la de chambear o qué? Batman no tiene límites. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, la duro. Y nos vemos a la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra tamarindo te daré corazón.